Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Periodismo Hoy. Les saluda con gusto Alexia Cervantes en compañía a la distancia, pero muy cercanos, de Andrés Solís. Hola Alexia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte como siempre a esta hora de la tarde de los martes en Periodismo Hoy. Y sí, como bien dices, en la distancia, porque seguimos manteniéndonos fuera de la cabina, resguardándonos, cuidándonos ante estos recientes visos de rebrotes de la pandemia, así que hay que seguirnos cuidando, Alexia. Lo más que se pueda, exacto Andrés, lo más que se pueda estar en casita. Hay momentos en los que es imposible, pero bueno, cuando tenemos que salir, pues hacerlo con todas las medidas de precaución. Y bueno, pues la semana pasada, recordemos, hablamos acerca del periodismo digital, de cómo los medios tradicionales se abrieron camino en Internet para expandirse y sobre todo de cómo han ido surgiendo nuevos espacios de periodismo digital, Andrés. Así es, y también mencionamos que no es lo mismo escribir una nota para un periódico impreso que para un sitio de Internet, porque los lenguajes son distintos, las audiencias cambian, y como la conversación se quedó corta, pues hoy queremos continuar, y para seguir hablando de este tema, pues vamos a platicar con Rosalía Orozco Murillo. Es periodista y académica de la Universidad de Guadalajara y, claro, una gran amiga. Con ella también hablaremos de un término un tanto complejo, por así decirlo, que suele espantar a más de uno. Es el periodismo transmedia. Entérese de qué se trata. Pero ¿qué te parece, Alexia, si antes de que entremos en materia, como siempre, vamos a escuchar primero Periotips, la sección que nos prepara cada semana Graciela Ramírez y que en esta ocasión nos va a hablar del derecho a la información. Vamos a escucharla. Periotips. La necesidad de comunicar es algo inherente a la condición humana. El intercambio de información entre las personas es de vital importancia porque no solo significa la transmisión de datos y noticias que nos permiten conocer la realidad, sino también la transmisión de cultura e historia. En una sociedad democrática, el derecho a la información es una condición indispensable, ya que la ciudadanía requiere de estar informada para poder tomar decisiones sobre los destinos de la nación. Por eso, el derecho a la información es reconocido por las sociedades modernas como un derecho fundamental de la democracia, aunque muchas veces resulte complicado llevarlo a cabo con plenitud. El derecho a la información apareció por primera vez en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y por cualquier medio. Este derecho ha tardado décadas en ser adoptado por diversos países que se fueron adhiriendo a la iniciativa de la UNESCO e incorporando el tema en sus respectivas legislaciones. En México fue hasta 1977 que se incluyó el derecho a la información en el artículo 6 de nuestra Constitución, cuando se le agregó una simple frase: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero la reglamentación de este derecho se encontró los años siguientes con grandes obstáculos que mantuvieron el derecho a la información sin condiciones para poder ejercerlo. Así, después de varios intentos de reglamentar el derecho a la información, hoy existen normas relacionadas con este derecho en varias legislaciones, como la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El derecho a la información da garantías a las ciudadanas y ciudadanos para poder atraernos información, para tener acceso a archivos, registros y documentos públicos, y para decidir a través de qué medios de comunicación deseamos informarnos. El derecho a la información también incluye el derecho que tenemos a informar y a expresarnos con toda libertad a través de cualquier medio de manera individual o a través de sociedades o de empresas informativas. Además, el derecho a la información es universal, es decir, que todos tenemos el mismo derecho a ser informados y a recibir información objetiva, oportuna y sin que se nos oculte nada. El derecho a la información debe ser garantizado por el Estado, por lo que en años recientes se crearon 3 grandes instituciones autónomas: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. El derecho a la información tiene la única restricción de que no ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Las normas para hacer efectivo el derecho a la información están contenidas en diversos reglamentos y leyes que debemos conocer como ciudadanos. En tanto que este derecho es de interés público, requiere el efectivo interés de una ciudadanía participante que exija y vigile su cumplimiento. Cabe preguntarse, ¿por qué un derecho fundamental de tanta importancia es tan poco conocido y ejercido en nuestro país? Está claro que grandes intereses políticos y económicos han sido un freno importante, pero ¿dónde queda la capacidad crítica y las habilidades de los mexicanos para defender los derechos que tanto nos ha costado obtener? Ya estamos esperando todos sus mensajes, los invitamos a comunicarse y a contarnos sus experiencias en torno al periodismo digital. La semana pasada, Jess Aguirre se comunicó con nosotros para contarnos que se informa por internet y por radio, y también nos comentó que le gusta el Universal. Un gran abrazo a mi querido Jesús Aguirre. Y bueno, también Alejandro Tochiami López nos comentó que desde su punto de vista, los únicos medios serios y creíbles son La Jornada, Canal 11 y los noticiarios de Canal 22 y de Radio Educación, por supuesto, y que en internet la página de Julio Hernández López, a quien conocemos mejor como El Astillero. Alejandro Tochiami López también nos dijo que considera que es preocupante todo el camino a seguir para poder ejercer el derecho de réplica en un medio, esto de acuerdo a lo mencionado en nuestra sección Periotips de la semana pasada. Alexia, y queremos recordarle también a nuestra audiencia que pueden descargar y volver a escuchar nuestro podcast y todos los programas que llevamos hasta ahora desde el inicio en marzo pasado, y lo pueden descargar directamente de nuestro micrositio de Periodismo Hoy que se encuentra en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx, www.e-medioradio.edu.mx. También les queremos mandar saludos a Zaira Velázquez, a Nadis Granados, a Celia Ocelis, quienes participaron atinadamente en nuestra trivia de la semana pasada sobre María Luisa La China Mendoza. A propósito de ello, hay que decir que hoy Periodismo en Persona también estará dedicado a una mujer periodista, quien además era académica y especialista en temas de cultura digital. Para mayor información sobre ella, entre 1984 y 1993 trabajó como comentarista, reportera, redactora en Canal 11, donde también fue la titular del noticiario Enlace. Del 95 al 2001 fue corresponsal de Univisión, entre otras agencias como Despierta América y Última Hora. Si saben de quién se trata, comuníquense con nosotros. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter, recuerden, estamos como @hoyperiodismo. Manden sus mensajes en lo que escuchamos la primera parte de nuestra charla con Rosalía Orozco Murillo, con quien ampliamos este tema del periodismo digital.
La semana pasada hablamos del periodismo digital y hoy queremos continuar hablando de este tema y de la necesidad de contar historias haciendo uso de todas las herramientas a nuestro alcance y sobre todo pensando en algo que se está volviendo en una herramienta cada vez más común, que es el periodismo transmedia, que ya hablaremos de eso. Pero precisamente por esta razón tenemos hoy el enorme placer y el gran gusto de poder platicar con una extraordinaria colega, una gran amiga, que es Rosalía Orozco Murillo. Ella fue periodista, es licenciada en letras, maestra en comunicación por la Universidad de Guadalajara y además ha coordinado también la maestría de periodismo digital en la Universidad de Guadalajara, donde por cierto pues también es profesora de tiempo completo, y desde octubre de 2017 es presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en su capítulo Jalisco. Rosalía, de verdad, qué gusto que platiques con la audiencia de periodismo hoy aquí en Radio Educación. Al contrario, Andrés, es un gusto estar con ustedes y platicar sobre estos temas tan apasionantes que son los de periodismo. Todo un gusto. Como bien decía Andrés, la semana pasada hablamos del periodismo digital. Y para retomar la conversación, nos gustaría que nos dijeras qué necesitamos para hacer periodismo digital, partiendo de que no nada más es copiar y pegar una nota en un portal de internet. Sí, así es. Pues yo creo que lo primero que se necesita es tener las bases formativas que debe de tener cualquier periodista que se dedique a cualquier tipo de plataforma, es decir, no es que requieras algo completamente diferente en lo digital. Generalmente el uso de las tecnologías no es tan complejo de aprenderse, es decir, es más bien una cuestión de aprendizaje técnico, rudimentario, en cierta forma del uso de las herramientas. De ahí que precisamente con el proceso de convergencia y de digitalización que se comenzó a dar desde finales del siglo pasado, pues empezaron a surgir muchos nuevos periodistas, por llamarlos así, o personas que sin tener la formación de periodistas comenzaron a generar sus propios blogs al inicio, después sus sitios web, que tenían fines informativos y que muchos de ellos no podríamos decir que eran sitios periodísticos, porque pues para llamarse periodísticos requieren precisamente de tener ciertos valores, cumplir con ciertas normas, con ciertas rutinas productivas, y cuando hablo de valores me refiero tanto a valores éticos que tienen que ver con la profesionalización y el profesionalismo del periodismo. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, lo primero que se requiere es sí tener pues conocimientos, si no formación como periodista, es decir, que no hayas estudiado necesariamente la carrera de periodismo, pues que sí tengas la experiencia de haber trabajado en algún medio profesional, en algún medio tal cual periodístico, porque creo que el gran problema que ha traído precisamente esta efervescencia de lo digital y el gran surgimiento de un montón de sitios web, de influencers que muchas veces no son periodistas, sino que pues son conductores, es gente que se dedica a hacer otra cosa, que tiene que ver más con entretenimiento o con cuestiones que están relacionadas con temas informativos, pero que no son necesariamente informativos, ¿no? Muchas veces son más bien precisamente satíricos y de otro tipo. Entonces, lo primero es eso, porque no cualquiera que tenga un sitio web o que sepa usar las herramientas digitales, pues está necesariamente haciendo periodismo. Hace muy pocos años, Rosalía, habría sido 2016, 2017, que un buen amigo, periodista y académico español, Ramón Salaverría, logró que la Real Academia de la Lengua Española modificara el concepto precisamente de periodista. Y ahora lo incluye como una actividad profesional que va precisamente en esa parte de la verificación, de la contrastación, de la documentación, de todo este proceso profesional del cual nos acabas de hablar. Y por eso, de entrada, no cualquiera es periodista, no cualquiera que sube una foto a Twitter o pone un post en Facebook o hace un video en YouTube es periodista, ni siquiera aquellos y aquellas que tienen artículos y espacios de opinión en los medios tampoco son periodistas, son colaboradores periodísticos como lo reconocen las leyes en México. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia, desde tu experiencia, a las periodistas de calle, comunes y corrientes de plataformas análogas, o bueno, ya la radio es digital, la tele es digital, pero los medios convencionales, de quienes
periodista digital? ¿Cómo lo conceptualizarías? Mira, yo creo que conceptualmente no hay muchas diferencias. De hecho, a nivel académico hay varios autores que han estado debatiendo, escribiendo sobre estos temas. Lo que ha pasado con el proceso de digitalización es precisamente que han llegado formas disruptivas para producir periodismo. Es decir, que rompen completamente con las formas, por llamarlo de alguna manera, tradicionales de ser y de hacer periodismo. Originalmente se pensaba, o hay quienes en una, digamos, visión ciertamente de alguna manera ortodoxa, piensan que el periodista es solamente el reportero que tiene experiencia de calle, que aprendió a hacer periodismo en la calle, que verificó, que iba y buscaba las fuentes, etcétera. Efectivamente, ahora, bueno, la evolución tecnológica permite que muchas veces para hacer una buena nota no necesariamente tengas que salir a la calle. Es decir, que con llamadas telefónicas, con búsquedas en bases de datos, con búsqueda en Internet, con otros procedimientos de búsqueda de información y de fuentes, pues puedas realmente hacer un buen trabajo periodístico, ¿no? Entonces, creo que, de hecho, no hay un acuerdo tal cual, yo creo que ni en el mundo académico ni en el mundo profesional, sobre qué es ser periodista en la actualidad, y hay mucho debate al respecto, ¿no? Es decir, seríamos muy injustos en decir que aquellos que no tienen experiencia de calle tal cual no son periodistas, ¿no? Entonces, con la digitalización, efectivamente, lo que pasó fue que se facilitaron muchos procesos de acceso a la información. Yo creo que lo más, digamos, pues enriquecedor que pasó con el proceso de la irrupción y la masificación de Internet y la llegada de todas estas plataformas, e incluso el abaratamiento que significó para la producción informativa el poder generar tus propios sitios web. Yo creo que eso fue una de las enormes ventajas, pero como en casi todos los procesos de la vida social hay cosas o aspectos positivos en muchos de estos procesos y hay aspectos también negativos, ¿no? O sea, es decir, no todo es bueno con la digitalización, porque lamentablemente una de las cuestiones que yo he cuestionado mucho es que precisamente ante la facilidad que hay de buscar información, de buscar en bases de datos e incluso hacer tus propias bases de datos y tener acceso a una enorme y pues casi infinita cantidad de información en la web, es que navegar y saber buscar en ese mundo de información es muy difícil. Es decir, se requieren nuevas habilidades para ser un periodista digital. Creo que eso es algo muy importante. Y precisamente cuando empieza todo este proceso de convergencia digital en la que los periodistas de las viejas redacciones de medios impresos principalmente tenían que adaptarse a estas nuevas formas de hacer periodismo, había muchas resistencias. Es decir, yo conocí a varios periodistas que se resistían y que decían, no, es que yo no quiero entrar a la web, a mí déjenme en el impreso, ¿no? Me tocó ver en algunos medios, tanto de aquí de Guadalajara como otros de la Ciudad de México, donde había resistencias y los periodistas no querían aprender a utilizar las herramientas para subir ellos su nota a la web, para aprender a buscar información, para saber cómo buscar en bases de datos. Es decir, había esta especie de resistencias, lo cual creo que es perfectamente normal, ¿no? Incluso había cierto desdén, y creo que todavía lo sigue habiendo, en considerar al periodismo digital como de un rango menor con respecto a lo demás, y yo creo que para nada, o sea, al contrario, ¿no? De hecho, hay libros académicos, estudios académicos que han documentado y analizado muy bien cómo han sido difíciles los procesos precisamente de integración y de adaptación y de hibridación, por decirlo de alguna manera, de los medios hacia lo digital, ¿no? Por ejemplo, el caso del New York Times, hay varios libros al respecto, que bueno, es el periódico, ejemplar para muchos países y el de Estados Unidos, un periódico muy reconocido que ha sido muy estudiado en el mundo académico sobre precisamente estos procesos de adaptación, de evolución y de hibridación entre sus redacciones tradicional y la digital, y cómo
ellos han sabido adaptarse muy bien, no todos los medios lo hicieron. Una de las partes negativas que yo veo también en estos procesos es que en muchos casos se ha relajado precisamente los procesos de verificación, de contrastación, de búsqueda de información. Tanto los periodistas como los medios muchas veces publican informaciones sin verificar. Son muchos los casos en los que medios muy respetados, muy conocidos, muy legitimados socialmente han subido informaciones falsas o informaciones que después han tenido que pues retratarse y decir que era una información falsa. Entonces me parece que ese es uno de los aspectos negativos, que mucha gente piensa que hacer periodismo digital es muy fácil y no es fácil. De hecho, desde mi perspectiva es muchísimo más difícil porque tienes que cumplir con estos criterios de periodismo profesional, es decir, de verificar, contrastar, buscar varias fuentes, confirmar lo que la fuente está diciendo con otras fuentes, etcétera. Y además de eso, tienes que aprender las habilidades que te exige esta nueva plataforma, que es la plataforma web o los sitios web, o aprender a usar otras herramientas, además subirlo en redes, tener la habilidad de ser más sintético, es decir, te exige otras habilidades. Entonces, contrario a lo que muchos pensaban, no es más fácil, me parece que es mucho más difícil porque también te exige trabajar de manera continua, algo que cambió completamente el esquema del periodismo impreso tradicional, incluso del periodismo que se hacía en radio y en televisión, donde los programas pues tenían su hora fija, ¿no? Su hora de cierre, que fuera un programa de radio, pues duraba 1 hora y tú sabías que empezaba a las 8 y acababa a las 9, que así sigue pasando en los medios, pero ahora tienes que estar atento permanentemente a lo que va surgiendo día a día. Antes los programas de radio y de televisión se basaban en los periódicos que salían ese día y con base en la prensa escrita hacían sus programas informativos en radio y en televisión. Bueno, ahora no pueden hacer eso. Y eso implica también para los medios y los periodistas tener una actualización permanente de sus sitios. Entonces, imagínate el periodista que en teoría, bueno, sí lo tiene, pero pues tiene que estar prácticamente atento las 24 horas a ver qué surge con sus fuentes o con sus temas, ¿no? En el 2008, Rosalía, Alexia, tuve la oportunidad de ir a una reunión de la Asociación Mundial de Periódicos, que no es poca cosa porque ahí se juntan los dueños, empresarios y los directivos de los medios más importantes del mundo. O sea, ahí habíamos tranquilamente unos 400 periodistas de todo el mundo y recuerdo mucho que en algunas de las mesas de trabajo, los dueños de los medios más grandes, del Le Monde, del New York Times, The Guardian, el Clarín, etcétera, etcétera, lo primero que les hacía ruido en el tema de Internet, es 2008, Sí. Era la capacitación de sus periodistas. Decías, es que no queremos invertir en esto porque se nos van a ir, se van a ir a otro lugar, se van a ir a otro medio. Y esto tiene mucho que ver con esto que decías de la profesionalización, de aprender las nuevas herramientas, esto de que ya será tema de otro programa, de la gran minería de datos y lo que es hacer periodismo de escritorio. Pero este rollo de la capacitación continua no se va a acabar porque Internet cambia todo el tiempo y tenemos que aprender nuevas formas de contar historias, ¿no, Rosalía? Sí, así es. Que creo que ese es precisamente uno de los retos o desafíos que tienen quienes se dedican actualmente precisamente al periodismo como pues, su actividad principal profesional, ¿no? Es estarse actualizando permanentemente porque todos los días, o por lo menos si no todos los días, yo creo que sí todas las semanas, se actualizan las herramientas o las herramientas que ya existen cambian sus algoritmos o sus formas de programación y de subir información. Los sitios web van cambiando, las amenazas contra los sitios web van cambiando. Entonces, quien tiene un sitio web periodístico tiene que estar al día actualizando cuestiones de seguridad en su sitio web para que no sea vulnerable, etcétera, etcétera. Es decir, creo que ese es el gran reto que tienen quienes se dedican actualmente precisamente a tener y a subir información, que ahora creo que no hay quien escape de eso, ¿no? Es decir, hasta el sitio o el medio más chiquito en un poblado relativamente pequeño, que recordemos que en nuestro país solamente hay 3 grandes ciudades, que son Guadalajara, México, Monterrey. La mayoría de las ciudades en México tienen un promedio de 500,000 habitantes o menos, ¿no? Entonces, son ciudades más pequeñas donde pues tienen sus medios
y la mayoría de esos medios ya tienen sus portales, ¿no? Entonces, tienen también ese reto de estarse actualizando y de estar pues permanentemente en constante actualización y, como tú dices, también capacitación. Y eso que mencionas de los medios, de los grandes medios y de los directivos de medios, yo creo que pues ante lo nuevo, precisamente la reacción es el temor, ¿no? Los directivos mostraron ese temor que tenían pues a que se les fueran sus mejores periodistas, a capacitarlos y que se fueran, o a que fracasara un proyecto de periodismo digital. Creo que eso también está muy bien documentado, como al principio muchos medios no pudieron adaptarse, tuvieron temor, no se adaptaron y tuvieron que cerrar porque pues la demanda de este nuevo ecosistema o de este nuevo sistema digital les pedía que entraran a eso, ¿no? Y también otro de los grandes retos que tienen es que hay muchísima competencia, ¿no? Competencia de medios profesionales, que sí los hay, que sí existen y que sí hay que valorarlos, ¿no? Precisamente por lo que decía, porque ahora es más difícil hacer un buen periodismo y hacer un periodismo profesional, crítico y con todo lo que se requiere para una sociedad. Pero también hay muchísimos más sitios que no son para nada profesionales, que se dedican a desinformar, que se dedican a generar información para generar pánico, para generar miedo, para engañar a la población, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también ese es otro el gran reto, que los periodistas y los medios profesionales tienen que competir también con ese otro mercado que les quita audiencia, y que además es una competencia desleal, ¿no? Porque lo que buscan esos medios precisamente, o esos sitios, pues es robar audiencias para ganar dinero simplemente, ¿no? Mientras que en teoría el periodismo, su función principal, aunque por supuesto también es una empresa y también tiene que ganar dinero, pues una de sus funciones primordiales siempre debe ser informar, e informar con profesionalismo, con seriedad, con veracidad y con responsabilidad, ¿no? Entonces, pues sí, ese es uno de los grandes retos. Antes de continuar con nuestra entrevista, hacemos una pausa para recordarles que estamos muy atentos a todos sus mensajes vía redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Y si no han descubierto todavía aún de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona, les vamos a dar más pistas. Se trata de una periodista que luego de 20 años de carrera en los medios cambió a las aulas para convertirse en profesora titular en el Tecnológico de Monterrey. Allí fue directora de la carrera de Periodismo y Medios de Información y además coordinó la Cátedra de la Sociedad de la Información, una mesa de investigación en temas relacionados con la cibercultura y el periodismo en Internet. Comenten en nuestras redes sociales de quién se trata. Continuamos platicando con Rosalía Orozco Murillo. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de periodismo digital, miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Mundo del Trabajo del Periodista y también presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, capítulo Jalisco. Con Rosalía platicamos también sobre el periodismo transmedia, es decir, sobre la manera de contar historias desde diferentes plataformas, formatos o entregas y que se complementan unas a otras. Como un ejemplo relativamente reciente de lo que es el periodismo transmedia están, por ejemplo, los Panama Papers o, en español, los Papeles de Panamá. Y recordemos que en 2016 fueron presentados los primeros resultados de las investigaciones periodísticas relacionadas con una filtración de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que reveló el ocultamiento precisamente de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado, líderes de la política mundial, personalidades del espectáculo, de los deportes y del mundo del arte. Toda una gran historia de corrupción a nivel mundial. ¿Cómo olvidar estos papeles? O bueno, mejor dicho, los archivos digitales a partir de los cuales se abrió la investigación. Estamos hablando de
2.6 terabytes de información que fueron entregados al periódico del sur de Alemania, que posteriormente este periódico decidió compartirlos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, es decir, con 104 medios de 76 países. En la página del consorcio se pueden encontrar distintas piezas periodísticas, podcasts, videos, mapas interactivos, artículos de opinión, entrevistas, un sinfín de piezas que se complementan y nos hacen entender de distintas maneras este tema. Esto, además de constituir periodismo colaborativo, es una narrativa transmedia. Que por cierto, Alexia, las narrativas transmedia no son propias de Internet, ¿eh? Se pueden establecer desde los llamados medios tradicionales y los combinamos con las posibilidades que nos ofrecen, por supuesto, los diarios, la radio, la televisión, pero lo cierto es que se han visto potenciadas con las oportunidades que ofrecen los dispositivos móviles y de Internet, y de esto fue de lo que platicamos con Rosalía Orozco Murillo, y vamos a seguir escuchando. Estamos platicando aquí en Periodismo Hoy, aquí en Radio Educación, con Rosalía Orozco Murillo, y queremos preguntarte, Rosalía, esta parte que ya habías más o menos bosquejado, el periodismo transmedia, como que hay muchas personas que no les queda muy claro, inclusive periodistas, o sobre todo a periodistas, no nos queda muy claro qué es eso del periodismo transmedia, porque nos habla del periodismo en la red, del periodismo digital, del periodismo multimedia, del periodismo, bla, 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 de todos esos apellidos que siempre le ponemos, y ahora en algunos años recientes nos inventaron este concepto del periodismo transmedia. ¿Cómo lo podríamos entender? ¿De qué se trata esto? Pues mira, una definición quizá más fácil, por decirlo de alguna manera, pues sí, simplemente entender que obviamente, como bien decías hace rato, el periodismo cuenta historias y generalmente se usa este modelo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera transmedia, para contar una historia que atraviesa, ¿no?, o que pasa por diferentes tipos de plataforma. En inglés a este tipo de periodismo, o se le llama también como storytelling, ¿no? Pero bueno, el periodismo transmedia tiene que ver que en realidad lo transmedia no aplica solo al periodismo. O sea, es un adjetivo descriptivo para contar cualquier tipo de historia o contar cualquier tipo de información que no sea necesariamente periodística, pero una manera simple de entenderlo es que es una información que se presenta o que para su presentación utiliza o se despliega en diferentes plataformas que utilizan el audio, el texto, y que todos estos elementos se integran en una misma historia o en la misma plataforma de la web, por ejemplo, a diferencia de lo multi, ¿no? Lo multi es una historia que para verla completa tienes que salirte del sitio web e irte a otro canal, a otra plataforma. Mientras que en la transmedia ahí mismo se mezcla y se atraviesa, por decirlo de alguna manera, en diferentes tipos de pues, plataformas, ¿no? O herramientas, ¿no? El texto, el audio, el video, etcétera. Pero no necesariamente tiene que ser en Internet. O sea, podemos hacer, no sé, una narrativa transmedia, por ejemplo, desde una revista. No necesariamente. E incluso hemos visto o hay historias transmedia en televisión, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que utilizarse como herramienta de salida, ¿no?, o de difusión, el Internet. En realidad, como incluso tú lo decías, Alexia, desde hace ratito, pues lo transmedia no se inventa con Internet o con lo digital. Entendamos lo transmedia como un modelo o una técnica, ¿no?, que permite precisamente desarrollar una historia y dividirla, ¿no?, pero es una misma historia, dividirla en diferentes plataformas
que a final de cuentas se cruzan. Muchas veces, por ejemplo, vemos casos de reportajes, de crónicas, que te ponen un pedacito en un audio y luego te ponen el texto y luego te ponen un podcast y luego otra parte te la presentan en un cómic. Es decir, hay historias de este tipo que están contadas de esta manera. Pero todos estos elementos son accesibles, digamos, y entendibles y difundidos a partir de un solo sitio, ¿no? Y a lo mejor el mayor reto es que cada pieza por separado cuente su propia historia, es decir, que sí, no obligues a la audiencia que forzosamente tenga que ver todo, que es lo ideal, ¿no? Pero es como que un arte aprender a contar pedacitos de historias y que cada uno sea una historia en sí misma. ¿Y cuál sería el mayor riesgo de este periodismo transmediático actualmente, considerando otra vez este tema de la capacitación de periodistas, pero también los hábitos de consumo de la sociedad de los que hablabas, Rosalía? Sí, yo creo que el reto incluso está en sí mismo, en el reto o el riesgo, como lo decías, en el mismo formato o en el mismo modelo. Decías tú ahorita, el reto está en que se cuenten pequeñas historias que sean autónomas. Y precisamente ese es el reto, que sean autónomas, pero que también sean complementarias, ¿no? Es decir, que no te quedes desinformado solo con leer la historia por sí sola y que esa historia se complemente con los otros fragmentos, ¿no? Cómo informar a la audiencia o a los lectores, usuarios de Internet, de manera completa, si solamente ven este fragmento que les estoy presentando en el cómic o este otro fragmento que estoy presentando en video o esta entrevista que está aquí, ¿no? Entonces, generalmente lo que vemos en este tipo de historias es que se retoman algunos elementos en las diferentes plataformas. Está la entrevista completa a una fuente, por ejemplo, a una víctima, un familiar de alguien que desapareció. Está la entrevista completa, pero se retoman algunos fragmentos esenciales en el texto, ¿no? Entonces, ahí es como vas complementando y presentando historias autónomas o independientes, pero también vas complementando con la otra parte, ¿no?, que se presenta. Entonces, ese es el riesgo y la lucha permanente que tienen por mantener cautiva a una audiencia que siempre está dispersa, que siempre se quiere ir a ver otros sitios, que se quiere informar por otros sitios, donde siempre le salen ventanitas para ver otros contenidos, que ahí es bien chistoso porque los propios medios utilizan herramientas de monetización que son muy engañosas a veces o que distraen mucho a los lectores, ¿no? Yo a veces me pregunto por qué los sitios web, por ejemplo, te ponen, no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero el contrato que hacen con Google y con otros buscadores y herramientas, y te están apareciendo siempre noticias que te distraen muchísimo. Cuando el reto el AdSense y el AdWords. Sí, exactamente, ¿no? El AdWords y el AdSense. Entonces, que siempre te están saliendo noticias ahí y a veces son incluso noticias falsas o noticias muy engañosas. Incluso ni noticias las deberíamos de llamar, pero bueno, y aparecen ahí. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que un medio haga esos acuerdos cuando en realidad son un riesgo? Se supone que la noticia la ofrece el propio medio, pero pues también eso hace que te distraigas y que te vayas a otra plataforma, ¿no? Es el poder del dinero, Rosalía. Exactamente. Oye, aparte de cumplir con todas estas capacidades que tú ya mencionabas, capacidades de un periodista en rigor, pues ahora se tienen que sumar a programar, a editar video, editar audio, manejar un conjunto de nuevas herramientas, lo cual está muy padre y siempre es bueno capacitarse, pero viene luego el problema de que los sueldos no están a la altura. O sea, estamos trabajando de alguna manera más por el mismo sueldo. ¿Cómo lo ves tú? Hay varios estudios, Alexia, que de hecho tanto en México como en otros países han demostrado que ante estas nuevas exigencias, aprendizajes, conocimientos, habilidades que adquiere el periodista, incluso muchas veces se le paga menos y se le baja el sueldo. Hay estudios. De hecho, yo comencé a hacer un estudio que no he publicado, que no he terminado, con periodistas que se dedican solo a trabajar en medios digitales aquí en Guadalajara. Entrevisté a varios periodistas del interior del estado y también de aquí de la ciudad. Y una de las preguntas que yo les hacía precisamente era
cómo les iba en cuestión de mejorar su calidad de vida al entrar a trabajar en medios digitales, y todos coincidían, sin excepción, que les iba más mal. Es decir, que les pagaban menos trabajando en medios digitales, e incluso hubo 3 casos de periodistas en los que un medio digital en el 2014 les pagaba el doble de lo que les pagaba en el 2018, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy lamentable porque que es consecuencia de la crisis que han vivido los medios, de que los medios no han sabido cómo monetizar muchas veces sus plataformas digitales. Efectivamente, el periodismo digital, en muchos casos, en la mayoría diría yo, todavía no es autosustentable, lamentablemente. Son contados los medios en los que el periodismo digital es realmente autosustentable. Sí los hay, pero muchas veces logran sobrevivir por becas, convenios, no porque reciban dinero. Y eso tiene que ver también con la baja cultura que tenemos los ciudadanos de no pagar por la calidad informativa. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos apoyado a un periodismo serio, a un periodismo profesional, que confiamos en el trabajo que hacen? Producir periodismo, y sobre todo producir periodismo con valor, es decir, periodismo profesional que informa, que contrasta, que verifica, pues cuesta, ¿no? Entonces, y los ciudadanos no lo valoramos. Entonces, yo creo que es como una especie de círculo vicioso de la baja cultura que tenemos muchos ciudadanos en no valorar el periodismo profesional, el no apoyarlo, porque preferimos pues ver las noticias en un sitio, aunque no pague, que a lo mejor no me da la información completa, pero de todas formas me entero, ¿no? Entonces, efectivamente que yo creo que ese es uno de los grandes problemas, la pauperización de la profesión del periodismo en términos generales, porque bueno, al final de cuentas los periodistas digitales aprenden a manejar más herramientas, aprenden a dominar más cuestiones para poder subir información, publicarla en las redes, publicarla en su sitio, mandar adelantos, etcétera, etcétera, a manejar bases de datos, etcétera, pero no se les paga más por aprender a hacer todo eso, ¿no? O por saber hacerlo. Así es. Me gustaría preguntarte si en esta elaboración de nuevas narrativas, en estos retos que constituye luego hacer periodismo digital, periodismo transmedia, y de cara a esto que ya mencionábamos, que pues o sabes hacer de todo o puedes hacer también, esta es la otra cara de la moneda, hacer equipo con otras disciplinas. ¿Qué tan viable esto y qué tan acostumbrados estamos los periodistas, que siento yo que luego nos cuesta mucho trabajo juntarnos con gente de otros campos, de otras ciencias, de otras disciplinas, para, a fin de cuentas, es en beneficio de todos, ¿no? Es en beneficio de sacar bien la información, de sacar mejores reportajes, pero nos está costando mucho trabajo, creo yo. De hecho, se surgió un término hace algunos años cuando empezó precisamente a producirse periodismo transmedia, el periodismo colaborativo. Y ese es el reto que impone también este tipo de periodismo, que se trabaje colaborativamente. Es una construcción colectiva de conocimiento periodístico el que se hace cuando haces este tipo de trabajos. Porque efectivamente, Alexia, un periodista no es alguien que pueda hacer todo, ¿no? Es decir, a lo mejor tú te especializas en escribir muy bien, en narrar la historia, en cronicarla, pero no eres bueno o no sabes cómo hacer un video o levantar las imágenes. Además, o vas y entrevistas a las fuentes y vas y buscas a las fuentes y al mismo tiempo tienes que estar grabando, pues no, tampoco es el reto, ¿no? Entonces, me parece que precisamente ese es uno de los aprendizajes que los periodistas tuvieron que aprender a hacer trabajo colaborativo, y en el camino yo creo que aprendieron muchísimo y se dieron cuenta que el compañero que es el infografista es un elemento muy valioso para su trabajo, o que el compañero que es el videoasta y el editor, que sabe editar muy bien en cualquiera de estos programas que ahora existen, también es un elemento clave para su sitio o para contar sus historias. Algo muy importante es que cuando produces este tipo de historias transmedia, tienes que planearlas muy bien con anticipación, precisamente porque
formato o este modelo te exige que desde antes de contar una historia tú sepas si la vas a contar en este modelo y en este formato, y entonces tú sepas que vas a necesitar imágenes para un video, que vas a tener que tomar fotos para un collage tal o cual con tantas imágenes, que vas a tener que levantar tantos audios porque estás pensando en poner algunos podcasts. Es decir, desde antes implica muchísima planeación, y en la planeación implica considerar precisamente con quiénes vas a colaborar para hacer tu historia, ¿no? Si vas a colaborar con un editor de audio, un editor de video, un infografista, un dibujante, un caricaturista, etcétera, etcétera, para que tu historia quede precisamente muy bien contada, ¿no? Y que en el mundo ideal así siempre debió haber sido, ¿no? O sea, trabajar siempre con el fotógrafo, los camarógrafos, las editoras de audio, en fin. Sí, Rosalía Orozco, pues la radio sabes que es cruel y nos consume tiempo, pero no nos queremos despedir sin agradecerte toda esta gran charla que nos acabas de dar, estas explicaciones sobre el panorama del periodismo digital en México y cómo transitar esa ruta de contar mejores historias, pensando en la audiencia. De verdad te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Periodismo Hoy de Radio Educación. Al contrario, Andrés, un gusto, y pues saludos enormes a toda tu audiencia. Síganse cuidando en este periodo que tenemos que, los que podamos, cuidarnos y cuidarnos todos, ¿no? Un abrazo afectuoso desde acá, desde Guadalajara. Va de vuelta el abrazo virtual, y en efecto, a cuidarnos, si podemos quedarnos en casa, a quedarnos en casita. Ajá. Un abrazo, Alexia. Y bueno, amigas, amigos, finalmente llegó el esperado momento de nuestra sección de honor Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a una periodista y académica que falleció hace relativamente poco, en el año 2018. Ella fue estudiosa de los fenómenos digitales y de sus repercusiones en el periodismo, y además fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y una gran amiga de Radio Educación. Una gran amiga personal, de verdad la extrañamos mucho, la escuchábamos constantemente en el programa hermano El fin justifica los medios. Y bueno, vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en persona. Hoy dedicado a María Elena Meneses Rocha. Una vez dijo que había dejado el periodismo, pero era mentira. Dejó de reportear para dedicarse a pensar sobre el periodismo desde la academia. En sus clases y en las charlas de café era recurrente una frase muy suya: tenemos que salvar al periodismo. Ella era María Elena Meneses Rocha. Chilanga de toda la vida, María Elena Meneses Rocha nació el 1 de diciembre de 1961, claro, en la capital del país, y estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Casi recién egresada de la universidad en 1984, entró a trabajar como redactora en Canal 11, el canal de televisión del Instituto Politécnico Nacional, donde permaneció hasta 1993. En Canal 11 pasó por todas las áreas periodísticas. Fue redactora, reportera, comentarista y conductora del noticiario Enlace, espacio que han conducido importantes periodistas en México. Entre 1995 y 2001, María Elena Meneses fue corresponsal en México para la cadena estadounidense de habla hispana Univisión, donde realizó coberturas sobre temas sociales, migratorios y sobre las relaciones comerciales entre ambos países, lo que le dio una visión más amplia de la realidad nacional y del mundo. Un día un amigo le recomendó que enviara su currículum vitae al TEC de Monterrey, porque buscaban docentes para la licenciatura de Periodismo y Medios de Información, que se abriría en el campus Ciudad de México, y así lo hizo. María Elena pensó que le darían unas horas por algunos semestres, pero terminó siendo la directora de la carrera un par de años después,
y posteriormente se quedó como investigadora de tiempo completo. Y fue en esta etapa académica y de investigación donde Meneses Rocha comenzó a analizar y a estudiar la situación del periodismo y la influencia de las nuevas tecnologías en la manera en cómo se narran historias. En 2011 publicó su primer libro, Periodismo Convergente, que fue una investigación de 5 años en donde analiza la forma en cómo los medios tradicionales fueron migrando al ambiente digital y los errores que cometieron en detrimento de la calidad periodística. En 2015 publicó Ciberutopías, Democracia, Redes Sociales y Movimientos en Red, donde explicó la influencia de las redes sociodigitales y los cambios en la participación político-electoral de la sociedad. Desde entonces, María Elena Meneses se convirtió en un referente en el análisis y discusión sobre Internet, periodismo y cultura digital, lo que la llevó a ser considerada una invitada constante en mesas, foros, congresos y seminarios dentro y fuera de México. Con este perfil de periodista especializada, Meneses Rocha se convirtió en columnista en el diario El Universal y en CNN México, además de comentarista semanal en el noticiario matutino Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio. Entre 2013 y 2015 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación y aunque dejó de dar clases de manera formal, nunca dejó a sus estudiantes, a quienes acompañaba como asesora de tesis, salvadora de tareas y proyectos de investigación, pero sobre todo como confidente y consejera casi sobre cualquier tema. María Elena Meneses fue una periodista profesional y una académica dedicada, pero la muerte la sorprendió siendo muy joven, un 14 de mayo de 2018, a los 56 años de edad. Su legado seguirá vigente pese a la rápida evolución del mundo digital, pues su pensamiento ha sentado las bases para la comprensión de nuestro mundo conectado, siempre con la intención de salvar al periodismo. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden que pueden volver a escucharnos, a compartir nuestros podcasts que se encuentran publicados en nuestras redes sociales y en la página www.e-medioradio.edu.mx. Va de nuevo, www.e-medioradio.edu.mx. Y recordarles también que pueden descargar nuestro podcast si es que tienen una cuenta en iTunes de La Manzanita, pues ahí pueden estar descargando directamente sus dispositivos móviles cada semana el podcast de Periodismo Hoy y pueden enviarnos, por supuesto, comentarios, felicitaciones, quejas, sugerencias de temas a nuestras redes sociales. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Y precisamente en nuestras redes sociales está ahí la manera en la que pueden suscribirse, como ya lo decías, a nuestros podcasts. Si lo hacen a través de iTunes, en automático les va a llegar el podcast a su cuenta, a su dispositivo, semana a semana, sin necesidad de que tengan que descargarlos. Allí se va a actualizar solita la lista de reproducción. Y bueno, no olviden que ya tenemos una cita todos los martes, pasadito de las 13 horas, aquí en Radio Educación. Y como siempre, Alexia Cervantes, agradecerte el placer de tu compañía en estos micrófonos, en este espacio, y les invitamos que no nos dejen de acompañar todos los martes. Y nos escuchamos la próxima semana. Alexia Cervantes, un gusto como siempre. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted Jorge Campos, Liliana Rodríguez, Óscar Solís, Edith Rojas, Alexia Cervantes, su servidor amigo Andrés Solís, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.